Bueno, como ustedes saben, aquí ya este es un estudio que está planteando solamente un panorama general, ¿no? Ustedes saben que no estamos yendo a detalle, así directamente, en cuanto a cada uno de los libros que estamos viendo del Nuevo Testamento. Estamos dando como una especie de introducción a cada parte. Si nos vamos a fondo a cada detalle no terminaríamos nunca realmente. De hecho, toda la vida estamos predicando el Nuevo Testamento y todo lo demás, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí segunda de Timoteo, como estoy seguro que lo vamos a ver hoy mismo todo, porque es un compendio de todo lo que vimos en la primera carta. En la primera carta, ustedes saben, es una carta pastoral, digo, esta también, y también Tito, pero esencialmente, como les digo, es un resumen de todo esto, aun cuando aquí ya está hablando de una carta más sentida. Esta es una carta más directa a su amado hijo Timoteo. Realmente no dice mucho acerca del ministerio. Ustedes recuerdan que en 1 Timoteo, esencialmente en el capítulo 3, pues había todo tipo de situaciones, ¿no? En capítulo 3 habla de los requisitos de ser un pastor, un obispo, un hombre llamado al ministerio. Pero aquí ya no, aquí ya se presenta de una manera distinta todo el planteamiento que Pablo le da a Timoteo. Realmente es algo más sentido, es una carta muy personal hacia su amado hijo Timoteo. En primer lugar, ustedes saben que el autor y la fecha, pues ya sabemos que es él, ¿no? Pablo es el autor, el apóstol que le escribió a su hijo en la fe, como ustedes lo ven ahí desde el 1:2, a Timoteo, amado hijo. ¿Lo están viendo ahí en la Biblia? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está, y incluso en el 2 también le dice hijo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Lo estás viendo? Entonces, realmente es una carta muy personal, es algo lindo poder ver esta carta, que prácticamente podemos decir que pues fue la última. Ahorita vamos a ver eso, porque Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano para un corto periodo de ministerio, durante el cual él escribió primera de Timoteo y Tito. Pero no obstante, esta segunda carta, segunda de Timoteo, encuentra a Pablo una vez más en una prisión romana. Tú lo ves en el 1:16, cuando dice: no se avergonzó de mis cadenas el Señor, ¿no? Y en el 2:9 también, y aparentemente vuelto a arrestar como parte de la persecución. Escuchen esto, porque es muy lindo saber por qué está otra vez aquí encarcelado mi hermano, ¿no? Entonces ahí lo ves tú, cuando fue vuelto a arrestar, porque fue parte de la persecución de cristianos por parte de Nerón. Ahí, aunque realmente ustedes saben, los apóstoles, uno y otro eran contemporáneos, específicamente ya aquí empezaba Pablo a ser una persona que estaba siendo objeto de persecución de parte de Nerón. Terrible, ¿no? Así como lo fue en las epístolas de Primera de Pedro, que tú lo ves también, Pedro cómo sufrió precisamente por parte de Nerón. Pero ahí fue ya más directo, ¿no? Aquí ya empezaba también a sufrir esta persecución por parte de Nerón. A diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, en esta ocasión él no tenía tales esperanzas. Parecía que ya no había nada al respecto, y lo vamos a ver un poquito, porque lo muestra ahí en el capítulo 4, del 6 al 8, cuando dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Lo estás viendo? Fíjate nada más qué tremenda forma y qué tremenda manera de manifestar pues esta ya no tener esperanzas, ¿no? Más adelante. En su primer encarcelamiento en Roma,
allá por el 60, 62 aproximadamente después de Cristo, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de cristianos, que fue, recuerden, la persecución de cristianos más fuerte y más dura, se pudiera decir, fue en el 64 aproximadamente, que es donde Pedro sufrió terriblemente, ¿no? Él solo estaba bajo arresto en casa, Pablo estaba bajo arresto en la casa y tenía la oportunidad de gozar ahí. Fíjate nada más qué bendición poder gozar de mucha interacción con personas, y tenía de alguna manera su ministerio, pues estaba libre, ¿no? Su ministerio de alguna manera estaba libre, él estaba custodiado, pero de todas maneras, ahí en su casa, pero de todas maneras tenía la oportunidad de seguir predicando. Esto es lo bello, ¿no? Y no obstante, en esta ocasión, 5 o 6 años más tarde, él estaba en una caída, una celda fría, mejor dicho, una celda ahí fría, ahí en el 413, lo puedes ver ahí, cuando dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, se ve aquí claramente que estaba ya en una celda fría y húmeda, tremendo, ¿no? Ya al final, ¿no?, de toda esta epístola. Y bueno, estaba con esta situación, y ustedes ven que ahora él era un detestado preso ahí en una cárcel romana, y no realmente un acusado, ya ves al final de la carta, ¿no? En espera de juicio. Él estaba esperando el juicio, él estaba esperando la determinación que tomaran de Roma, a pesar de que era ciudadano romano, estaba esperando su juicio. Y al leer esta carta, podemos ver que es una carta final, y es triste, ¿no?, esta carta. Podemos sentir su soledad, podemos ver ahí su corazón destrozado realmente, mientras aguarda el juicio y el martirio seguro. Entonces, imagínate, él no sabía tal vez que iba a ser, al principio de la carta, no se podría ver claramente que él iba a ser sacrificado, y sin embargo, ya en el capítulo 2 lo manifiesta, ¿no? Yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? ¿Y es en cuál? 4:6. En el 4:6, gracias. Ya estoy para ser sacrificado. Entonces, como que al principio no se percata mucho, y ya después toma conciencia de esto. Y bueno, destrozado en un sentido, y luego habla con palabras muy profundas. Solo Lucas está conmigo, ¿lo estás viendo ahí? Escribe y suplica a su hijo en la fe, Timoteo, que venga lo más rápido que sea posible. Y luego vemos ahí alguien que se oponía a él, el tal Alejandro, que se menciona en 2 de Timoteo 4:14. Es el mismo, quizás sea el mismo de Hechos 19:33. Es posible que el arresto de Pablo ocurrió en Éfeso o en sus cercanías, pensando en esta relación con este hombre Alejandro, que dice que lo había abandonado prácticamente ahí en el 4:14. ¿Lo están viendo? Y el calderero, que me ha causado, dice, muchos males, ¿no? Entonces, vean, estaba siendo de alguna u otra manera siendo acosado, oprimido por todas las circunstancias que estaban pasando. Es una carta muy, muy, muy sentida. Entonces, estamos creyendo que es posible que el arresto fue en Éfeso o en sus cercanías. Y cuando hablaba con los ancianos de Éfeso, Pablo mencionó las acechanzas de los judíos en Hechos 20:19. Y es posible que Alejandro, el calderero, tenía algo que ver con este complot. Algunos estudiosos, cuando tú vas a investigar un poquito la carta, y te vas a fondo, y te vas a un libro, y te vas a otro, o lo ves de alguna manera, o tratas de verlo a fondo, tú ves que algunos piensan que Alejandro estaba relacionado con una especie de sindicato de fabricantes de ídolos. ¿Se acuerdan de este incidente?
y que estaba disgustado ante la primera huida de Pablo de Éfeso. Timoteo ya era realmente un líder en Éfeso. Tíquico había sido enviado para ocupar de alguna manera su lugar. ¿Sabían eso? Aquí en el 4:12 lo podemos más o menos ver. A Tíquico lo envié a Éfeso, dice él ahí. Entonces, como que en ese sentido, Timoteo estaba ocupado en otras cosas, estaba trabajando como ministro y tal vez como evangelista viajero, llevando el evangelio a los alrededores de Éfeso. Esas son las conclusiones que han llegado algunos escritores, y por supuesto después de que ves tanto Hechos como Timoteo y las cartas, te das cuenta de eso. Y Pablo esperaba que Timoteo viniera a Roma, lo cual quiere decir que la iglesia no se quedó vacía, ¿no? Es decir, sin un líder. Él envió a Tíquico porque quería que Timoteo viniera con él, ¿no? Porque sabía que el joven estaría ahí en Troas, etcétera, etcétera, y en Éfeso. Estas ciudades estaban en camino a Roma. O sea, era un camino, ahorita no recuerdo el nombre, la vía, era un camino muy conocido que llegaba, ¿se acuerdan alguno? La vía, tenía como un nombre de mujer, ¿no? Algo así. ¿Perdón? Más o menos, algo así, pero no, ¿para qué vamos a dar información que no es? Ahora, aquí les ponemos que Pablo estaba escribiendo la carta desde Roma en el 64 después de Cristo. Déjenme decirles que aquí es donde el año más crítico de la persecución todos los apóstoles estaban realmente sufriendo esta persecución, porque fue precisamente cuando Nerón empezó a hacerlo. Y en el 64 aproximadamente escribió esta carta. Algunos sitúan más adelante, algunos alrededor del 67, pero no lo creo si no hubiera mencionado algo de la persecución. En cambio, cuando tú ves Primera de Pedro, sí ves ahí con mayor detalle las persecuciones que sucedían por ahí. Entonces, William MacDonald, por ejemplo, dice que fue en el 67. Yo difiero un poquito de esa fecha, pero pudiera ser. Y aunque el 2 Timoteo no es literalmente las últimas palabras de Pablo, sí es su último escrito a los cristianos. Esta es su última carta a los cristianos. Y esto es duro, ¿no? Originalmente enviado a su amado delegado Timoteo. Podríamos decir que desde su mazmorra ahí en Roma estaba pasándolas, pero dura, que ni siquiera nosotros nos imaginamos, con solo un agujero en el techo para dejar entrar la luz, así, y esperando tal vez su ejecución. Fíjate nada más en qué situación estaba. Aquí el apóstol, que se le ve su inteligencia y su ternura, ahora envejeciendo, fatigado, básicamente tal vez enfermo, no lo dice, pero tal vez enfermo, tal vez ya decepcionado de algunos que lo habían dejado, etcétera, etcétera. Y su larga carrera escribe finalmente este llamamiento a Timoteo, asirse fielmente de la verdad. Ese es su llamado. Lo podemos ver en toda la carta. Asirse fielmente de la verdad que le había sido enseñado por él, y que tú lo ves desde Hechos y lo ves también desde Primera de Timoteo. Todo lo que Pablo ahí le enseñó, ¿no? Y lo único que está escribiendo es de que se aferre a la verdad. Es algo bellísimo, ¿no es cierto? Ahora podemos ver también aquí el tema de la carta, que es combate, ¿no? Manual del soldado. Se puede decir que yo lo he puesto así, de esta manera, para hablar del combate en realidad que se estaba
estaba teniendo él acerca de su encarcelamiento y por supuesto del manual del soldado, cómo debe ser un manual, cómo debe ser el soldado. En esta carta Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, entregó el manto no apostólico de ministerio a su hijo en la fe, Timoteo, ¿no? Y vean que como aquí hay varias cosas interesantes. Lo exhortó, número 1, a permanecer fiel a sus deberes. Lo puedes ver en el 1:6. Aquí cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En segundo lugar, a retener la sana doctrina, en el 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Imagínense nada más todo lo que enseñó, Imagínate, aquí el primer punto es que permanezca fiel a sus deberes, o a todo lo que debe de ser él como ministro, como siervo de Dios, y en segundo lugar a retener esa doctrina, esa sana doctrina. Y número 3, también aquí podemos ver a evitar el error, en el 2:15, lo puedes ver aquí cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y todo hasta el 18, ¿no? Y se ve ahí el contraste de lo que están otros siguiendo. Y entonces, noten, evitar el error es muy importante dentro de nuestras o de las iglesias, en realidad. Y obviamente no vamos a permitir que nadie venga con una doctrina diferente, ¿no? En cuanto Dios nos capacita, yo estoy seguro que Dios, cuando menos a los ancianos, a los pastores, nos capacita a tener un discernimiento más agudo, porque estamos estudiando constantemente la Escritura, y estoy seguro que nos capacita para que en un momento determinado podamos detectar a alguien que esté metiendo alguna corriente, ¿no? Alguna doctrina falsa, algo que esté haciendo. Y eso es lo que debe de evitarse, ¿no? El error. Y número 4, también podemos ver aquí que Pablo exhorta también a Timoteo a aceptar persecución por el Evangelio. Pues digo, ya realmente estamos así, de esa manera, ¿no? O sea, él tenía que aceptarla, está comenzando a escribirla, porque sabe que en ese año precisamente había empezado la persecución terriblemente contra los cristianos. Entonces, acéptalo, como le dicen en el 2:3, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? ¿Lo estás viendo ahí? Y incluso en el 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Ese versículo lo voy a ver hoy en el mensaje, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En fin, y en el 10 hasta el 12 también se ve algo. Entonces también podemos ver en sexto lugar que Pablo le recomienda también a colocar su confianza en la Escritura y a predicarla implacablemente. Cuando uno tiene ese deber, uno tiene que estar fijando nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra mente, nuestro sentir, nuestro corazón, todo con respecto a lo que dice la palabra de Dios, y no transigir con la verdad de ninguna manera. Poner esa confianza en la Escritura y predicarla en todo momento, todo el momento que se pueda hay que hacerlo. Y parece que Pablo pudo haber tenido razón para temer que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse, escuchen esto, espiritualmente, porque es una carta donde habla de las debilidades de Timoteo, pero constantemente. Y esto habría sido una seria preocupación para Pablo, debido a que Timoteo necesitaba continuar en la obra que estaba de alguna manera dejando Pablo, ¿no?
mientras que no hay indicaciones históricas en otras partes del Nuevo Testamento que indiquen la razón por la que Pablo estaba tan preocupado. Hay evidencia tan solo en la epístola misma, a partir de lo que él escribió, de que había que dejar a alguien más, ¿no?, para que se hiciera cargo. Y esta preocupación es evidente, por ejemplo, en la exhortación de Pablo a Timoteo a varias cosas. No sé si se acuerdan, en el 1:6, cuando ya estamos viendo que aviva el fuego, el don que hay en ti, en el 1:6. Número 2, a reemplazar ese temor con poder, amor y dominio propio, se lo dice en el 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. O sea, muchas cosas lo insta, lo exhorta en amor a que haga estas cosas. En tercer lugar, a no avergonzarse de Pablo y del Señor, sino a sufrir voluntariamente por el Evangelio. Lo dice en el 8, cuando dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, aquí está clarísimo, ¿no? Participa de las aflicciones, punto. Sabiendo que al predicar la palabra de Dios, pues vas a tener problemas. Así que participa de eso. En otras palabras, hazles frente, ¿no? Y en cuarto lugar, aferrarse de la verdad. En el 1:13, cuando dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice el 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso podemos ver, resumiendo el problema potencial de Timoteo, realmente era un problema potencial. No estaba totalmente declarando que era un debilucho y por lo tanto no debía seguir adelante. No, sino es un problema potencial nada más, que podría estarse debilitando por varias cosas. Estaba hablando de Timoteo, bajo la presión de la iglesia. Ese es un asunto que yo creo que a todos los pastores nos pasa, ¿no? Sinceramente, ¿no? La presión de la iglesia. Por eso uno de los temas en la segunda carta, en esta carta, es eso, ¿no? En el 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que traza, que corta, que está delineando correctamente la palabra de Dios, ¿no? Ya tan solo ese versículo, de verdad se los digo a todos los pastores, a todos los líderes, nos hace pedazos, en el buen sentido. En otras palabras, lo que quiero decir es de que esa es una tremenda recomendación de Pablo a todos los que estamos al frente de las iglesias. Entonces, ahí está una recomendación. En contraste con 1 Timoteo, fíjate lo que pasa. En contraste con 1 Timoteo, donde enfatiza la conducta congregacional, aquí destacan la responsabilidad y las conductas individuales de Timoteo. Allá en la primera carta a la congregación, obviamente los requisitos de 1 Timoteo 3 que no olvidamos. Y Timoteo sí se tenía que esforzar al máximo aquí en esta carta. ¿Para qué? Para impartir la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara a los oyentes. Esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas. ¿Se dan cuenta? Es algo bien importante. La carta es intensamente personal, ya se los dije desde un principio. Y Pablo está solo ahí en Roma, aguardando un juicio allí inminente que va a llegar. Imagínate nada más qué es lo que estaba sintiendo, ¿no? Tan solo de imaginar, me digo yo, wow, qué tremenda situación estaba sufriendo ahí Pablo.
esperando su muerte. ¿Así? Y anhela ver a su hijo Timoteo, animarle a tomar su lugar en el ministerio del Evangelio, y Pablo se ve rodeado de apostasía y derrota. Fíjate nada más qué situación, No tenía ahí un grupo ahí de líderes esperando algo. No tenía ahí una multitud tomando ahí, queriendo tomar el liderazgo o queriendo tomar esta responsabilidad. No, solamente con Timoteo. Uno puede pensar, ¿no? Pablo, pues, después de que Pablo predica, fíjate nada más todo el ministerio que tuvo en Roma y todas las cartas que hizo, que se repartían en un momento determinado, copias alrededor de las iglesias que estableció. No había muchos que siguieran sus pasos. ¿Lo ves? Solamente Timoteo. Y esto demuestra claramente que la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Ahí está. No hay muchos, sinceramente. Unos cuantos. Entonces, ¿qué hace? Pues el que tiene, pues lo anima, ¿no? A seguir adelante, ¿no? Lo anima, le ordena prácticamente a tomar ese lugar. El doctor Baxter, un escritor, en la obra Explore el libro, dice que el algunos de Primera de Timoteo, constantemente lo dice, ahorita se los voy a decir dónde, se ha convertido en todos en Segunda de Timoteo. El algunos en primera, en la segunda carta se convirtió en todos. Por ejemplo, en la primera carta, desviándose algunos, 1 Timoteo 1:6, ojalá lo puedas tener ahí, lo registres. Desviándose algunos, dice en 1 Timoteo 1:6, naufragaron en cuanto a la fe algunos, en 1 Timoteo 1:19, y lo dice, algunas se han apartado, en 1 Timoteo 5:15, y lo dice, algunos se extraviaron en el 1 Timoteo 6:10, y lo dice, algunos se desviaron en 1 Timoteo 6:21. Es el tema de la primera carta, algunos. Pero cuando venimos acá a la segunda carta, noten ustedes qué interesante, ¿no? Porque vemos que me abandonaron todos, dice 2 Timoteo 1:15 aquí. Me abandonaron todos. Mira nada más. Todos me desampararon, dice también en el 4:16, si te das cuenta ahí. ¿Te das cuenta? O sea, aunque se repite solamente 2 veces, tú te das cuenta de la fuerza que tiene esta situación que está pasando. Entonces, allá solamente algunos, aquí son todos. Y así puede pasar, ¿no? Tú puedes estar trabajando por años en la iglesia y de repente nadie, o pocos, o solamente algunos, ¿no? Y mira cómo terminó Pablo, completamente solo, solamente con Timoteo. Fíjate nada más. Pensemos en eso. Ahí está. Instaba a Timoteo a que fuera fiel a su llamamiento, a que cumpliera su ministerio. Si seguimos la división de capítulos que consta en nuestra Biblia, vemos 4 apelaciones ahí, 4 apelaciones de Pablo a Timoteo para animarle a ser un fiel ministro a pesar de las condiciones desalentadoras que había. Si seguimos la división de capítulos que consta en nuestra Biblia, vemos 4 apelaciones. Aquí se los pongo, creo que de Pablo a Timoteo para animarle a ser un fiel ministro a pesar de las condiciones desalentadoras. El capítulo 1 es la apelación pastoral, en el cual Pablo le recuerda a Timoteo su llamamiento al ministerio y las responsabilidades y privilegios que esto implica, ¿no es cierto?
sea, a pesar de ser difícil la situación, hay una responsabilidad muy fuerte. Y todas las responsabilidades que podamos tener, quiero decirles esto: todas las responsabilidades que un ministro debe tener es por la iglesia, nunca por nosotros. Nunca. Nunca. En ningún momento vamos a centrar nuestra atención en nosotros. Simple y sencillamente trabajamos para ustedes, para el beneficio de ustedes, no para nosotros. En número 2, en el capítulo 2, tú ves, es la apelación práctica aquí, en la cual Pablo procura resolver algunos de los problemas de este chavo, este joven ministro, su persecución por causa del evangelio, los falsos maestros y las dificultades en la iglesia. Entonces es una apelación práctica a resolver esos asuntos internos. Entonces, así sucede, ¿no? Las iglesias no están exentas de pasar por esto y más. Para nada. Así estamos, y así estamos trabajando con toda la iglesia, y por supuesto, de todas maneras van a surgir problemas. En tercer lugar, podemos ver que el capítulo 3, Pablo usa la palabra apelación profética, explicando el curso de los acontecimientos y la importancia de aferrarse firmemente a la palabra. Esta es una apelación profética. Ve cómo van las cosas, es como decir, ve cómo está revelado por el Señor, ve cómo se tiene que poner especial atención a todo lo que se está presentando actualmente y lo que va a suceder. Ve todo lo que tienes que hacer, negándonos realmente a nosotros mismos. Solamente se puede hacer, mis hermanos. Y en el capítulo 4 también podemos ver también de la apelación personal, y aquí ya va más directo, ¿no? En otras palabras, del corazón de este Pablo que está envejecido, ¿no? Ungiéndole a Timoteo a seguir adelante, urgiéndole más bien a seguir adelante, a seguir siendo fiel, porque él está a punto de ser sacrificado. Ahí está el punto. Y obviamente no quería que Timoteo se convirtiera en otro Demas, ¿no? Para nada. Ahora tenemos aquí un bosquejo, lo vamos a ver un poco rápido. Las instrucciones para el combate espiritual, del 1 al 3, o sea, del capítulo 1 al 3. Si tú lees las cartas ahí, se puede empezar a comprender los problemas de este joven ministro, ¿no? Por un lado, vacilaba para lidiar de frente con los asuntos y resolverlos de acuerdo a la palabra de Dios. Había temor, cobardía en su vida, tal vez temor del hombre que pondrá lazo, ¿no? Enfrentaba las tentaciones usuales de un joven. Obviamente un joven enfrenta todo tipo de tentaciones, pero yo estoy seguro que no solamente un joven, todos y cada uno de nosotros enfrentamos tentaciones todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Y bueno, Pablo enfrentaba el martirio, dedicaba tiempo para orar por Timoteo. Al comprobar en 1 Timoteo 1:1 y 2 Timoteo 1:1, se puede ver que Pablo estaba enfrentando la muerte, sin embargo no dejaba de estar orando por su hijo amado, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, le asegura a Timoteo su amor y oraciones de que le recordaba noche y día. Entonces, Pablo recordaba a Timoteo su llamamiento pastoral ahí en el capítulo 2 y sus implicaciones. Este es un combate espiritual constante, totalmente constante desde el punto de vista del cumplimiento y el desafío, independientemente de presentarse a Dios aprobado, que no, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Independientemente de eso, uno va a enfrentar cualquier cosa y uno debe estar preparado para cualquier cosa.
Además, había que huir de las pasiones juveniles, ¿te acuerdas lo que dice también acá, no? Que ya de por sí ya son, y no precisamente porque estuviera realmente muy jovencito, porque estamos hablando de un hombre de 35 años de edad, y obviamente es decir, pues las pasiones juveniles están ahí intrínsecamente ligadas, ¿no? Están metidas en la vida de uno, ¿no es cierto? Y esas pasiones juveniles, ¿cuántos hombres que han caído a través de la historia en diferentes escándalos sexuales? ¿Te acuerdas, no? Pastores que han caído en escándalos sexuales, que ahí está, cayó en su pecado juvenil, ¿no? Se creyó muy joven y quiso estar tentando estas cosas y por supuesto cayeron y fue desastrosa su caída, ¿no? Y finalmente el combate parece tomar fuerza cuando se enfrenta a hombres amadores de sí mismos, que sería la característica de los postreros días. Este amor de uno mismo conducirá a una actitud de avaricia, un espíritu jactancioso, vanagloriosos. En realidad significa fanfarrones. La palabra vanagloriosos significa fanfarrones. Aquí el punto es otra vez, lo repito, estamos atendiendo a la iglesia y por supuesto de ninguna manera vamos a tener un espíritu de vanaglorioso y de ser muy amados, o sea, es decir, voy a buscar que me amen a mí nada más, y no es cierto, o soy amador de mí mismo, ¿no? Y eso no puede ser. Y bueno, realmente el afecto verdadero en uno mismo tiene que tener la tendencia de desaparecer. No podemos atender la iglesia amándonos a nosotros mismos. No podemos. Definitivamente que eso sería deshonesto de parte nuestra. Fijándonos en lo que somos y no en lo que la iglesia necesita. Bueno, vamos a parar de aquí, hermanos.